En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por nuestro hermano Mané Bañegil, y para celebrarla dignamente nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel crecía, Dios estaba con él y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijando en Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que significa Pedro. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El domingo pasado cerrábamos la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor y este domingo ya estamos en el tiempo ordinario, como lo indica el color verde de la casulla, del frontal del altar, del ambón. Todo ello nos indica que estamos en el tiempo ordinario, la primera parte, de aquí hasta que comencemos la Cuaresma. Bien, y otra vez, lo mismo que en el Adviento y en Navidad, volvemos a ver la figura de Juan el Bautista. Vamos a ver en este momento una reflexión, cada uno después puede meditar el Evangelio por donde quiera. Lo mío siempre es una ayuda, la homilía siempre es una ayuda, pero la palabra de Dios es muy amplia. Hoy hemos leído mucho de la palabra de Dios. Yo solamente voy a comentar algo del Evangelio de Juan el Bautista. Y voy a comentar 2 cualidades que se ven muy claras en Juan el Bautista, que son la humildad y la generosidad. Vamos primero con la humildad. Juan el Bautista era una persona muy famosa, una persona que le seguían multitudes. Es una persona que llegan a confundir con Jesús, con el Mesías. Muchos se creían que Juan el Bautista era el Mesías. Le siguen multitudes. Es una persona apreciada, es una persona querida, a pesar de las verdades tan grandes que decía. ¿Es una persona famosa Juan el Bautista? Sí. ¿Es una persona engreída? No. Una persona puede ser famosa, pero no por ello ser una persona engreída. Son 2 cosas distintas. Juan el Bautista es una persona muy famosa, pero no es engreído, hasta el punto
que él llega a reconocer por parte de Jesús que él no es digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Él sabe cuál es su papel, cuál es su misión y qué es él. Pero no es, ya digo, una persona engreída. Una persona humilde provoca en los demás una aceptación. Una persona humilde cae siempre muy bien. Y una persona que es engreída produce automáticamente un rechazo en los demás. Qué importante para nosotros es ser humildes. El que es humilde tiene un montón de virtudes. El que es humilde está capacitado para evangelizar, para cualquier cosa. El que es un engreído lo tiene difícil casi para todo. Qué importante es en nuestra vida la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? Porque muchas veces este concepto no lo tenemos claro. La humildad, creo que la mejor definición nos la da Santa Teresa. La humildad es andar en la verdad. Andar en la verdad. Reconocer lo que uno es. Reconocer también, y esto no es una falta de humildad, reconocer cada uno las cualidades y los dones que Dios le ha dado. No vale decir, yo no valgo para nada, no. Normalmente, cuando decimos ese yo no valgo para nada, ahí hay una pereza encubierta. No, yo no valgo para nada, yo no hago nada, conmigo no cuentes. Todos valemos para algo. Es verdad que uno tiene más capacidades que otros, eso es verdad. Pero que nadie tenga nada no es verdad. Todo el mundo tiene alguna cualidad, todo el mundo tiene algún don, todo el mundo tiene alguna virtud, algo que el Señor le ha dado. Un poquito, puede que sea un poquito nada más, pero ese poquito, cuando se da, se multiplica, se convierte en algo grande, como veremos después. Todo lo que tenemos es poco, eso es verdad. Tenemos poco. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque ese poco se puede acabar en poquito tiempo. Como dice la Biblia, somos como la flor del heno que hoy es y mañana deja de ser. Ese poco puede desaparecer en muy poquito tiempo. Ahora hemos visto lo frágiles que somos, toda la humanidad, con este COVID. Lo hemos visto todos. Somos muy frágiles. Cualquier cosita nos destruye. El otro día leía en una página de Facebook, un amigo mío, le conozco bastante, que tiene un cáncer, y decía él, hoy muchas personas están afanados por tener una casa mejor, por tener un coche, por tener días de vacaciones, y otros, nuestro único interés es tener un día más de vida. Ahí se ve lo poquito que somos. Hoy somos y mañana podemos dejar de ser. Es verdad que somos poco, es verdad. O también, la segunda razón es que lo que tenemos es realmente mínimo. Que una persona se lo crea mucho porque ha tenido unos estudios, porque ha hecho una carrera y sabe mucho, incluso un especialista en el tema que sea, sí sabrá mucho en ese tema, pero sabe una mínima parte de la sabiduría de la humanidad, sabe muy poquito. Yo me pongo de ejemplo. Mi especialidad es la teología, pero ¿qué sé yo de teología? Un poquito, casi nada. La teología son muchas ramas: mariología, cristología, eclesiología, Sagrada Escritura, moral, muchísimas. Dentro de una de esas ramas hay un saber impresionante. Yo sé un poquito, muy poquito, muy poquito de cada una de esas cosas. Imagínense ustedes, si de lo que he estudiado sé un poquito mínimo, imagínense de lo que no he estudiado. Por ejemplo, la medicina molecular, ¿qué idea tengo yo de eso? Nada, absolutamente nada. Y así podríamos decir de la gran mayoría de las ciencias de la humanidad. O sea, creerse que uno sabe mucho y creerse algo, eso no es, como diría Santa Teresa, estar en la verdad. Es que no estás en la verdad. Es que la humildad es estar en la verdad. Reconocer que sabes un poquito,
muy poquito en cualquier cosa. Pero ese poquito que no lleve a creértelo, a ser un engreído. Reconoce que sabes eso, pero que eso no te haga un engreído, porque entonces no estás en la verdad. Porque sabes muy poquito. Así que no te creas nada. Y eso es estar en la verdad. La segunda idea, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, tenemos la generosidad. Ese poquito que sabemos, entregado, se puede convertir en algo muy grande. Estos son los factores de riesgo, como dicen los médicos. Los factores de riesgo no se suman, dicen los médicos, se multiplican. Y es verdad. Pues aquí pasa lo mismo. Ese poquito que tenemos, cuando se da, se multiplica. Y ahí tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué hace Juan el Bautista? Que tiene un gesto hoy de generosidad en el Evangelio precioso. Él era muy seguido por la gente. Él tenía sus propios discípulos que le seguían a él. ¿Y qué hace con sus discípulos? Lo tenemos en el Evangelio de hoy, no me lo estoy inventando. Les manda a que sigan al Señor. Ahí tenéis al Cordero de Dios. Seguidle. Y le siguen Andrés, y se supone que el otro, aunque no lo nombra, es Juan. Les indica que sigan a Jesús, que es a quien tienen que seguir. Él pierde a sus discípulos. Esos que le seguían, Él los pierde. Pero hace un acto de generosidad muy importante. Pero ¿se queda ahí su acto de generosidad? ¿Se queda en ese hecho? ¿Se queda en que solamente manda a sus discípulos a que sigan a Jesús? Que probablemente esa invitación la escucharon algunos más. Le siguen los que le siguen. Pero estos dos discípulos le hacen caso. Siguen a Jesús. Pero es que no se queda ahí. Andrés llama después a Simón Pedro, también aparece en el Evangelio de hoy, y también le sigue. Y estos apóstoles van a invitar a mucha más gente que siga a Jesús. Y así, hasta nuestros días. Que nosotros seguimos también siguiendo a Jesús. Y ojalá nosotros también sigamos invitando a los demás a que sigan a Jesús. O sea, fíjense, de ese gesto de Juan el Bautista, lo que sigue. Es impresionante lo que sigue, ¿no? O sea, un gesto nuestro, cuando lo damos, será muy poquito, sí, es verdad, será muy poquito, será muy pequeñito, pero es que eso se multiplica. Es como el grano de mostaza que dice Jesucristo, una semilla muy pequeñita, pero se hace un árbol muy grande, donde pueden anidar los pájaros. Otro ejemplo también muy bonito que pone Jesucristo. El grano de trigo. El grano de trigo que se siembra, ese se pierde. Ese ya, la utilidad suya va a ser que se va a multiplicar, pero el grano se pierde. Pues lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos en nuestra vida espiritual. Lo mismo. Aquello que damos se multiplica. Aquello que nos guardamos desaparece. Lo que nos guardamos se queda en nosotros y acaba desapareciendo. Lo que damos se multiplica. Pero no es que se multiplique ahora mismo en una acción puntual que hacemos y se multiplica al momento. No. Va mucho más. Eso se va a multiplicar hasta incluso cuando nosotros no estemos aquí en la tierra. Por ejemplo, un padre que educa muy bien a sus hijos. Lo educa en valores, lo educa en una conciencia cristiana, que viva su cristianismo, que viva sus valores. Ese padre llegará un día que deje este mundo. Pero esa semilla que ha dejado sembrada en su hijo va a continuar y puede continuar en sus nietos, en sus bisnietos, etcétera, aunque él no esté en este mundo. Pero esa semilla que ha sembrado queda ahí para siempre. Con esto quiero decir que tenemos que ser muy conscientes de que cuando damos,
estamos haciendo algo muy grande. Cuando damos ese poquito que tenemos, que será poquito, yo no digo que no, pero lo grande de este poquito es que se multiplica, se hace muchísimo más grande. Entonces no pensemos, bueno, yo porque no haga esta cosa, bueno, pues no pasa nada, ¿no? A fin de cuentas es una cosa pequeñita. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabemos nosotros cuando nos entregamos, cuando damos, cuando hacemos un acto bueno, un acto de generosidad, el alcance que puede tener? Si es que no lo sabemos, eso se nos escapa. Lo que sí sabemos es que tenemos que dar ese poquito que tenemos, esos dones que nos ha entregado el Señor. Es la generosidad que vemos en Juan el Bautista hoy. Pierde a sus discípulos, pero ¿a cuántos gana? Esto es lo mismo que las parroquias. Las parroquias, cuando sale un seminarista para el sacerdocio, esto es así. Normalmente el seminarista suele ser, antes de ser seminarista, cuando está en la parroquia, suele ser uno de los mejores colaboradores, uno de los que más te ayuda en la parroquia, eso siempre. Y lo pierdes. Pero lo gana la Iglesia. Y eso es lo importante. Que si se hubiera quedado aquí en la parroquia, sí, haría lo que haría, pero si entrega su vida al sacerdocio puede hacer muchísimo más, pero muchísimo más. Y además se va a multiplicar esa labor que hace él por los siglos de los siglos, como acaban las oraciones. Es así, que seamos muy conscientes de esto, que esto es importantísimo. Porque muchas veces nos quedamos en eso. Bueno, pues sí, he hecho esta acción, bueno, pero ya está, una cosa pequeñita, que no lo sabemos, que no sabemos el alcance que tiene cualquier acción que hagamos nosotros, por pequeñita que sea. Puede tener una repercusión impresionante. Pues nada, pidámosle al Señor, a ejemplo de Juan el Bautista, que seamos humildes, que reconozcamos lo poquito que somos, pero sabiendo también que ese poquito que tenemos, multiplicado, una vez entregado, se multiplica y puede llegar a ser algo realmente grande. Pues que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, el Dios que nos habla y también que nos escucha. Por la Iglesia, para que permanezca atenta como Samuel a la llamada de Dios en los signos de los tiempos, roguemos al Señor. Por los que tienen alguna noticia de Cristo y lo buscan con sincero corazón, para que descubran quién es y creyendo en Él le sigan, roguemos al Señor. Por los llamados con vocación especial al ministerio sacerdotal y a la profesión de vida religiosa, para que perseveren en fidelidad, roguemos al Señor. Por nosotros, que permanecemos como los discípulos aquí con el Señor, para que sepamos buscarle hasta encontrarle en nuestra vida de cada día, en nuestras relaciones con los demás, roguemos al Señor. Vuelve tu mirada, Señor, y escucha la oración de todos nosotros, que estamos aquí en tu presencia y queremos hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza. Y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Mané, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.